En los dos capítulos anteriores aprendimos a hacer cartografía con una cámara 360 y un palo selfie de 3 metros. En el primero exploramos la posibilidad usando un palo normal de más o menos 1 metro, con un resultado un tanto dudoso, pero veíamos algunas posibilidades. Luego probamos con un palo de 3 metros, ya vimos que esto empezaba a ser posible con las técnicas adecuadas. Ahora voy a cambiar el escenario y pasar de lo lineal a lo tridimensional. Simplemente es una pequeña prueba en una nave derruida junto a la costa de Santander. Creo que puede servirnos para comprobar si en un terreno abierto con cierta rugosidad podemos usar OpenDroneMap y la cámara 360 para generar cartografía y modelos de terreno como si hubiéramos usado un dron. Solo puedo decir que toca caminar y eso no nos lo quita nadie. Hay 3 cosas que vamos a hacer en este vídeo. Reconstruir la estructura con OpenDroneMap, vamos a hacer la ortofoto y en este caso vamos a hacer los modelos de terreno y el modelo 3D. Como siempre, compararemos los resultados en Blender. En los experimentos anteriores el mayor problema era la textura repetitiva, sobre todo de zonas donde solo había hierba. Esta estructura tiene paredes, bloques y el suelo tiene distintos elementos. La Insta360 en 8K no tiene tanta resolución como con las imágenes estáticas, pero sacar varias imágenes requiere ir haciéndolo a mano y es una pérdida de tiempo para este tipo de trabajo. Si necesitáramos el detalle perfecto deberíamos ir a otras tecnologías, así que por eso simplemente grabamos un vídeo a 8K, 24 FPS, haciendo varios recorridos alrededor y dentro de la nave. Aprovecho este momento para cerrar una pequeña pregunta que lleva dando vueltas desde el experimento anterior. ¿Cuál es el mejor palo selfie para hacer todo esto? Pues me he puesto a experimentar con varios de ellos. El Ulanzi de 2,7 metros, que ya conoces, un Braveheart de 3 metros, unos 41 euros en Amazon, y un Emagisn, o como se pronuncie, también de 3 metros, que vale todavía menos, 23 euros en AliExpress. Tengo que decir que estos dos últimos son casi idénticos en diseño y tienen la misma rosca de plegado, las secciones telescópicas exactamente idénticas, son clavados. En vertical, las diferencias de estabilidad son pequeñas. Los 3 aguantan bien, la cámara apuntando hacia arriba. En horizontal, donde el vector de palanca es máximo, los palos baratos se notan endebles. Se nota muchísimo el movimiento, el alabeo con el viento y, honestamente, me da un poco de miedo poner la cámara en ese ángulo totalmente horizontal porque parece literalmente que el palo se va a partir. Y si la cámara está a 3 metros, podría caerse por cualquier sitio. Conclusión, que para uso esporádico o sin viento, cualquiera sirve, pero para sesiones de fotogrametría donde vamos además mover el palo desde la sección vertical y vamos a ir caminando unos 10-15 minutos con la cámara, yo creo que el Ulanzi gana claramente en robustez. Voy a intentar ponerlo frente a la cámara. Vais a ver que esta sería la máxima curvatura. Veis que se curva, pero bueno, depende, la misma curvatura le sucede al 360 oficial. Se aprecia la curvatura, ¿no? Esto le pasa a todos, pero no lo noto inseguro. El precio es casi el doble de estos, pero al mismo tiempo es la mitad que el oficial de Insta. Lo que sí voy a mostrar es el flujo completo para este vídeo, que tiene algunas particularidades respecto a los experimentos anteriores. La primera sección no deja de ser establecer nuestras carpetas o directorios de trabajo y las condiciones de trabajo o parámetros que luego van a ir a las funciones. Esta estructura de carpetas la puedes adaptar a como más te guste. A mí esta me ha resultado bastante funcional, se adapta más o menos al orden que he seguido tanto para este vídeo como para otros posibles trabajos y me resulta muy útil. En este siguiente código con FFmpeg lo que hacemos directamente es la extracción de frames equirrectangulares a partir de un vídeo. Nada nuevo hasta aquí. Perspectivas. En este caso verás que voy a ejecutar este pequeño chunk de Python. Este es un script que he generado junto a Claude para poder sistematizar todo esto un poco más. Básicamente lo que hago en este script es generar esas vistas, lo que hemos llamado vistas o perspectivas en otros vídeos. Pero aquí hay un cambio. He estado haciendo varias pruebas y en el último vídeo habíamos jugado con el ángulo de menos 60 grados para tener mucha superposición en la parte o en la dirección hacia abajo de la cámara, pero poco levantamiento lateral. Además, en el post anterior lo que hacíamos era solo 4 vistas. Entonces, ¿qué he hecho? Aumentar a 4 vistas más. Para que todas esas vistas, vamos a llamarlas oblicuas, alrededor de la foto perfectamente vertical, tengan suficiente solape y en ese barrido lateral que hacemos en esa circunferencia alrededor de cada frame rectangular, tenemos suficiente solape entre imágenes y la reconstrucción pensé que podía ser mejor, lo probé y efectivamente fue mejor. Anteriormente las vistas las generaba
con FFmpeg directamente, una herramienta que vale para prácticamente todo. Sin embargo, esta herramienta notaba que era muy lenta a la hora de generar estas vistas o perspectivas. He usado una herramienta que es este Remap, que básicamente lo que hace es una interpolación bilineal. La herramienta de FFmpeg utiliza una interpolación Lanczos, y esto parece ser que es lo que más complica los cálculos y la extracción de frames. Nuevamente, para hacer una buena reconstrucción hay que insistir en que tenemos que hacer máscaras sobre esas imágenes. ¿Para qué? Para eliminarnos a nosotros mismos. Ya está más que explicado. El script que vamos a usar ahora, de máscaras, es el mismo que el experimento anterior, pero tiene un ajuste que también me ha funcionado mucho mejor, y que es que el buffer de detección se ha aumentado ahora a 20 píxeles. Y de esta forma tenemos una reconstrucción mejor. Sigue habiendo un pequeño detalle, que estos modelos de detección no detectan la sombra ni del palo selfie, que al ser un palo de 3 metros, dependiendo de la orientación del sol, genera bastante sombra, ni de la cámara que se ve. Por lo tanto, en algunas de las texturas, ya pondré algún detalle en el vídeo, se ve parte del palo y parte de la cámara, la sombra sobre el suelo. Esta es la madre del cordero otra vez, el lío del GPS y el traqueo de los frames de un vídeo 360. Para que OpenDrawMap georreferencie el modelo, cada imagen necesita una coordenada GPS. Hasta aquí todo bien. El script que he preparado para ti hace exactamente eso. Lee el track GPX, sincroniza con el vídeo y escribe el fichero geotxt con la posición de cada vista y cada frame. Pero hay dos problemas no obvios que he encontrado en este proceso y que dan para un post, diría que en sí mismos. Primer problema que veo entre la aplicación que yo he usado y la propia Insta es que los timestamp no son exactamente idénticos. Por lo tanto, hay que calibrar ese offset, que le vamos a llamar así, midiendo cuántos segundos de diferencia hay entre la cámara y el GPS. Aunque lo tengáis perfectamente sincronizado en el mismo día, ese balance es de unos 8 segundos de diferencia. El script contiene estos segundos de calibración como un parámetro. Sobre esto sí que os aseguro que hay detalles explícitos en el post asociado que no merece la pena introducir en este vídeo, porque son para sentarse tranquilos, probar con mis datos, que los pondré a disposición vuestra, o vuestros datos. El segundo problema es todavía más traicionero. Guru Maps introduce a veces saltos de altitud sin razón. En este vídeo, durante unos 30 frames, el GPS creyó que estábamos a 58 metros de altura en vez de 18. Y esto, que parece una tontería, no lo es, porque hizo, porque lo he resuelto, que la reconstrucción saliera girada, y no acababa de entender por qué. La ortofoto aparecía rotada a varios grados respecto al track GPS. La solución es no fiarse de la elevación del GPS del móvil y sustituirlo por un modelo digital de elevación externo para validar la elevación real de las capturas. Así que he preparado otro script que también introduce estas correcciones. Revisa que vuestro track no tenga estos saltos erráticos de altura y lo sustituye por mediciones de las mejores fuentes disponibles. Y en las reconstrucciones anteriores habíamos pensado, erróneamente, que lo mejor era asignar la coordenada solo a la posición nadir, pero realmente la fotografía de 45 grados de inclinación tiene una coordenada GPS de su posición, no de la posición que intenta representar. Pues lo mismo con la cámara. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a asignar posición GPS a cada una de las vistas para esta reconstrucción. Y sí, también he trasteado con OpenDrawMap y he encontrado la forma de hacer modelos todavía mejores. Respecto a OpenDrawMap hay muchos cambios. Este Rerun All lo que hace es lanzar todo desde el principio. Si no hacemos esto, lo que hay que tener es el cuidado de ir borrando elementos de caché anteriores. Con este parámetro evitamos todo eso, porque parte todo desde el principio. Respecto al resto de parámetros, lo único que hemos hecho es hacer un modelo mucho más fino, bajando la resolución a 1, bajando también la resolución a 1 para los modelos de terreno, y aquí apuntamos estas dos cosas que son DSM, modelo digital de superficies, y modelo digital de terreno. Estos dos parámetros son nuevos respecto a lo anterior. Número mínimo de elementos hemos subido a 10.000 y luego en calidad lo hemos subido a ultra. El matcher type volvemos a utilizar FLAN, que tiene un buen compromiso entre velocidad y calidad. Hemos subido aquí la profundidad a 11 para la reconstrucción del modelo 3D, y este nuevo parámetro de Max Concurrency define el número de cores que van a estar operando en este proceso.
Lo de antes ya te lo sabes y lo de Metashape también te lo podrías saber si has visto los vídeos anteriores. Pero de todas formas, voy a mostrar muy rápido la reconstrucción que he hecho con Metashape, cómo he generado las máscaras y un poquito el proceso de trabajo para hacer un modelo después comparable en Blender con el anterior de OpenDrawMap. Llegados a este punto es muy importante tener en cuenta que también necesitamos máscaras en las imágenes X rectangulares. Tengo que decir que el generador de máscaras de Metashape no es consistente entre imágenes y no tenemos un selector claro de qué queremos enmascarar, al menos yo no lo conozco. Pero tendrás algo mejor que ya podrás descargarte. Lo que hemos hecho en este caso es aprovechar las máscaras que ya habíamos hecho sobre las perspectivas y reconstruir el X rectangular a partir de las máscaras perspectivas. Voy a ver si lo puedo explicar un poquito más en el blog, porque no es tan intuitivo, pero funciona muy bien. Os he dejado el script, será este de aquí, Make X-Rect Masks. En vez de hacer una máscara sobre la imagen X rectangular, lo que hace es mirar las máscaras generadas para las perspectivas y reconstruir a partir de esas máscaras la imagen X rectangular. Después, cuando vayáis al workflow, básicamente lo más importante es agregar vuestras fotos. Hay un paso crítico que siempre hay que recordar y no es tan intuitivo, que hay que entrar en Camera Calibration y cambiar el tipo de sensor a Spherical antes de ejecutar la alineación, claro. Y para las máscaras usamos lo que ya hemos preparado a través del script anterior. Es verdad que no estamos generando modelos de terreno, pero el proceso con Metashape es mucho más rápido que en OpenDrawMap. Ya hemos visto en otros vídeos cómo configurar las cámaras, cómo podemos posicionar dos modelos para hacer una comparativa lo más exacta posible entre ellos. En general, la textura del suelo generada por Metashape parece mejor a simple vista, pero las paredes y el bloque son más erráticas, diría. El modelo OpenDrawMap parece más sencillo, aunque tiene mucha menor resolución, pero está como clavado, es más consistente en sí mismo. Los modelos reconstruidos también los dejo para tu descarga si te interesa ver en detalle las condiciones y los proyectos. Es solo un detalle más. El mismo día se me ocurrió empezar otro nuevo proyecto, otra de esas cosas que no sé si va a ser un lastre o seré capaz de completar. Me gustaría documentar también de forma sonora los paisajes en los que estoy. He grabado durante 10 minutos y de alguna forma subiré este vídeo también a YouTube o a la web que cree, no lo sé. Ya lo iremos viendo. Lo que he hecho, creo que es una cosa que puede ser útil para algunas de estas comparativas, especialmente de sonido, es agregar los dos audios como pistas distintas al MP4. He descubierto recientemente que DaVinci permite exportar distintas pistas de audio sin mezclar y creo que esto es precisamente lo que quiero hacer. Quiero mantener el audio bueno y también mantener el audio original. De esta forma, he generado un vídeo 360 con los audios en la mejor calidad posible y sin perder nada de calidad respecto a los archivos originales. Si te interesa esta parte de cómo he metido dos pistas de audio distintas en un vídeo 360 y cómo las he renombrado y cómo después he inyectado los metadatos para que el vídeo vuelva a ser 360 de alguna manera, pues nada, te dejo todos los detalles en el blog post y si no, pues me dices algo en los comentarios y lo exploramos un poco más. Si has seguido más o menos esta serie habrás visto que he ido explorando parámetro a parámetro las condiciones de cada una de las herramientas y qué cosas funcionaban y qué no. Después de todo este proceso de ir y venir, explorar cada uno de los parámetros y romperme la cabeza una y otra vez, creo que he llegado a un proceso más o menos sistemático y suficientemente maduro o funcional que he podido organizar en scripts de trabajo. Mi interés último es que podamos lanzar un proceso de reconstrucción de una zona, siempre y cuando que el vídeo sea coherente, lanzando un proceso sistemático sobre un clip de vídeo X rectangular de la Insta o de cualquier otra cámara, hasta un producto final organizado en una serie de carpetas. Te recomiendo que explores toda la serie de vídeos que hemos estado viendo y que mires este proceso sistemático final, porque puede ser una herramienta muy útil para todos vosotros. Lo importante es haber aprendido la técnica. Tiene un uso clave, que es que podéis hacer reconstrucciones tanto de terreno como de modelos tridimensionales en zonas donde no podéis volar un dron. Así que espero que descubráis qué usos posibles le veis a esto, los aprendáis y los apliquéis vosotros también. Así que creo que no me dejo nada. Pasaos por el blog y nos vemos en la próxima.